Jesús, declaro que mi espíritu está despierto para recibir la palabra que Dios tiene para mi vida. En el nombre de Jesús, estoy listo para pasar a otro nivel. Yo lo creo, y si yo lo creo, hecho está en el maravilloso y dulce nombre de Jesús. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero déselo fuerte, es para Él, es para el único que merece toda gloria, toda honra. Puede sentarse, tome su asiento. Y como decía un anciano allá donde yo crecí, siéntese usted, pero no siente la alabanza a Dios. En este lugar no está prohibido alabar al Señor, todo lo contrario. En este lugar se puede, si usted siente en algún momento, adorar al Señor. Usted puede correr y exclamar lo que Dios ponga en su corazón. Porque dice, bueno es alabar a Jehová. Y estamos compartiendo una serie que le hemos titulado GPS. ¿Cuántos tienen un GPS o cuántos usan el GPS? Hoy, en el momento en que estamos viviendo, donde creo que usamos la tecnología, y creo que abusamos de la tecnología, porque prácticamente todo el día estamos conectados a la tecnología. Vivimos en una época donde ha habido un aceleramiento. Y en esta época de aceleramiento han habido muchas incursiones de nuevos inventos, de nuevas herramientas que le favorecen al hombre para cumplir su asignación y para llegar a ciertos destinos. El hombre no solamente ha trabajado en sus inversiones, en todo aquello que ha creado a nivel del globo terráqueo, lo que se ha ido mucho más allá y ha llenado todo el espacio, gran parte del espacio, de cientos de miles de satélites que diariamente envían a la Tierra cientos de miles de información constantemente, cada milésima de segundo. Entre los satélites y la Tierra hay un fluir de información. Estamos en una era informática. Y damos gracias a Dios porque el Señor lo había anunciado y lo había profetizado desde antes de venir Jesús, y dijo que en estos tiempos había un aceleramiento, la ciencia avanzaría. Y sabe usted algo, yo no estoy en contra de la ciencia, estoy a favor, porque Dios es el que da la sabiduría. Y Dios le ha dado sabiduría al hombre para crear cosas, para facilitarle la vida. Y uno de estos grandes inventos de estos últimos tiempos es lo que conocemos como el GPS. ¿Cuántos han usado alguna vez el GPS? Creo que todos los que estamos acá. Para aquellos que tal vez no están muy familiarizados con qué es GPS, el GPS viene o quiere decir en inglés Global Position System, y su traducción al español sería Sistema de Posicionamiento Global. O sea, la idea es que globalmente en todo el mundo, usted con este sistema GPS, usted pueda ubicar desde un punto de partida hasta un destino. Ahora,
Cuando yo meditaba en esto, venía a mi mente que Dios está haciendo algo en ministerios internacionales. Yo soy. Y también yo sé que en toda la gente que está viendo o va a ver esta palabra. Y por eso me atreví a usar siglas de este gran invento, GPS, para declarar lo que por el espíritu de la palabra o el espíritu de la profecía siento de parte de Dios que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Y cada una de estas siglas Dios nos dio una interpretación para que nos movamos en el mover perfecto de Dios en este tiempo donde estamos hablando de alineamiento y de donde estamos declarando que vamos a entrar en la perfecta voluntad de Dios. Y cuando estaba leyendo sobre esta sigla, vino esta información a mi vida y es la que quiero compartir con ustedes. G, generación. P, profética. S, sincronizada. Entonces, cuando le estoy hablando de una serie a la cual le he titulado GPS, no solamente estoy hablando del sistema de información que nos ayuda a llegar a un punto, sino también quiero que usted grabe en su mente este pensamiento: generación profética sincronizada. Diga conmigo: somos una generación profética sincronizada. Ahora, volviendo al concepto original, a lo que es el GPS en el mundo natural, hay algo que es importante para poder usar este elemento. Número uno, se necesita saber que existe. Yo sé que todos los que estamos acá sabemos que existe el GPS, pero todavía hay lugares de la tierra donde ni siquiera existe el internet, mucho menos que existe el GPS. Lo segundo es que tal vez usted sabe que existe, pero es importante saber cómo usarlo. Yo recuerdo que hace algunos años atrás, cuando vivía en el estado de Colorado, en uno de mis cumpleaños, una de las cosas que me regalaron fue un GPS. ¿Se acuerdan los antiguos GPS? Que eran una cajita cuadrada que la vendían casi siempre entre Walmart y Radio Shack. Primero eran grandes, después la fueron reduciendo. Y yo recuerdo que me la regalaron, y cuando me la regalaron me dijeron: queremos que nunca más se pierde y llegue en tiempo a donde tiene que. ¿Por qué razón? Porque en Denver siempre yo estaba perdido. No es como aquí. Aquí las calles son por números, las avenidas tienen un número, las calles tienen un número y usted fácilmente llega. Allá no. En el norte todo es por nombre. Y si usted no se sabe los nombres de las calles, pues le cuesta mucho trabajo llegar. Y le doy gracias a Dios porque cuando me regalaron aquel GPS y aprendí a usarlo, comencé a llegar bien a los lugares y ya dejé de perderme. Pero esta misma persona que me lo regaló era uno de mis líderes del ministerio. Nos enviamos a Dallas, varios del equipo pastoral, a un entrenamiento, y ellos nunca habían ido a Dallas. Y rápidamente, cuando les informaba que tenían que dar ese viaje, pues ellos se acordaron que me habían regalado un GPS y me dijeron que se los prestara. Y yo se los presté. Ellos tomaron el avión, llegaron a Dallas, tomaron el carro, pusieron la dirección en el GPS y empezaron a guiarse por el GPS para ir a la conferencia que empezaba ese día. A la 1 de la mañana recibo yo una llamada y eran los hermanos que me estaban
llamando para corroborar si la dirección era la correcta. Y cuando hablamos, intercambiamos la dirección que yo tenía y la que ellos tenían, era la misma. Entonces yo le dije, pero es imposible, porque ese aparatico, yo recuerdo que le había puesto hasta un nombre, le llamaba Panchita. Yo le dije, Panchita nunca se equivoca, siempre me lleva al lugar. Le dije, a ver, por favor, vamos a ir al setting, vamos a mirarlo. Y Panchita o el GPS tenía 3 maneras de llegar o de llevarte a tu destino. Una era en bus, otra era en tu carro y la otra era a pie. Cuando le dije a ellos que miraran el setting, sin darse cuenta, ellos pusieron la dirección, pero a la hora de decirle cómo ellos iban a ir, sin querer apretaron el que decía caminando. Y entonces, ¿qué pasaba? Panchita lo quería llevar, o el GPS lo quería llevar al lugar correcto, pero lo quería llevar caminando y estaba en un carro. Yo me decían, pero nos mete por unos callejones que nos llevan a un caminito. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que número 1, necesitamos saber que el GPS existe. Número 2, tenemos que saber cómo usarlo. Y número 3, para que trabaje necesita conexión. Yo recuerdo que recién me lo habían regalado, viajé a un país de Latinoamérica y yo dije, wow, ahora sí no voy a depender de nadie. Llego al aeropuerto, rento mi carro, pongo a Panchita mi GPS y me va a llevar a donde quiera que yo vaya. Y cuando llegué a ese país, renté mi carro, puse Panchita, la prendí, pero ¿sabe? Panchita me dijo que no me podía llevar porque no había conexión con el satélite. Entonces, número 1, hay que saber que existe. Número 2, hay que saber cómo usarlo. Y número 3, usted tiene que tener una conexión. Ahora, Dios quiere que entendamos, número 1, que somos parte de una generación. Y no de cualquier generación, somos parte de una generación emergente que está aquí para ser parte de un cumplimiento y de una asignación. Tú no estás viviendo producto de una casualidad ni una coincidencia. Tú estás aquí porque eres parte de una generación. Y eres parte no de cualquier generación, eres parte de una generación importante. Por eso esta serie GPS, donde hoy queremos hablar acerca sin conexión no hay destino, tienes que entender que como parte de una generación profética tienes una asignación, y como parte de esa asignación tienes que tener una conexión con lo que Dios quiere que tú hagas. Tú no puedes apartarte ni a diestra ni a siniestra de tu asignación, porque tu asignación tiene que ver con el cumplimiento en la unción que reposa sobre tu vida. Sobre cada uno de los que estamos aquí hay una unción especial. Usted tiene una unción especial. Usted tiene una unción que nadie la tiene. Dios ha depositado sobre usted su espíritu, y el espíritu de Dios no está sobre usted para tener una experiencia religiosa. El espíritu del Señor está sobre usted para fungir una misión y cumplir con un objetivo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. El problema es que nosotros pensamos que el Espíritu de Dios está para tener una experiencia carismática, pero el Espíritu del Señor está sobre ti para cumplir una asignación. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos. ¿Cuántos se sienten ungidos por Dios en esta hora? Si te sientes ungido, tengo una buena noticia que darte. Dios te ha ungido, Dios te ha entregado su espíritu para que cumplas con tu asignación. Y tal vez tú me preguntes, o tal vez como muchas personas a veces cuando hemos viajado vienen para que le demos una palabra profética. Y yo me enojo cuando vienen y me dicen, deme una palabra profética, porque no sé cuál es mi asignación, no sé cuál es mi propósito. Y sabe, es sencillo. Que ir a la universidad no tiene que aparecerse un ángel.
No tiene que enviar Dios un profeta. Simplemente tienes que leer la escritura y entender que la palabra de Dios dice que tú fuiste creado por un propósito eterno. Y que hay un camino que es irrevocable y que no tiene caducidad en tu vida. Y es el camino que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para que tú camines por él. Entonces, número uno, tenemos que entender que somos parte de una generación, y no de cualquier generación, sino de una generación emergente, donde Dios quiere levantarte, mujer, donde Dios quiere levantarte, hombre, para que usted sea usado de una forma sorprendente, sobrenatural y maravillosa. En la historia han habido muchos grandes hombres, muchas grandes mujeres que fueron usados y provocaron grandes cosas. Pero yo he venido a decirte que eso no es nada para lo que Dios quiere hacer con tu vida. Lo que tú ves que Dios está haciendo con otros, míralo simplemente como un punto de partida. Dios quiere hacer con tus cosas mayores. La palabra habla de cosas mayores. La palabra habla de que la gloria postrera es mayor que la primera. Esta generación, escúcheme, esta generación, Dios la está llamando a levantarse y tomar posesión de esta tierra. Ayer conversaba con alguien que estuvo convertido a la religión musulmana. Y una de las cosas que me decía era que el proyecto de los musulmanes para el 2020, que toda Europa esté convertida a la religión musulmana. Lo terrible es que le puede parecer a usted algo ilógico, pero lo están logrando. Lo terrible es que el 60% de la población del mundo es musulmana. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no ha entendido el concepto de que son una generación emergente, pero una generación emergente no es nada más y nada menos sino alguien que está dentro de un tiempo para servir dentro de ese tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te va a usar, pero Dios te va a usar en tu generación. Porque usted no puede afectar la generación del pasado, porque la generación del pasado ya no vive, ya no existe, ya no está en esta tierra. Usted no puede afectar la generación que vendrá después de usted. ¿Por qué? Porque para eso están nuestros hijos, nuestros nietos que lo harán. David dice la palabra que él sirvió a su generación. Entonces, por esto este concepto GPS, generación profética sincronizada, tenemos que entender que como esta generación profética hay algo. Y es que Dios está esperando porque tú explotes que Él te ha entregado. En el libro de Romanos capítulo número 8, verso 19 al 23 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Escúcheme, la creación tiene un anhelo. Y el anhelo de ella es que usted se exponga, que usted se manifieste. ¿Qué quiere decir esto? Que la unción dentro de usted la ponga en función. Dice que la creación está gimiendo, está clamando, para que usted ponga en función su destino profético, para que usted ponga en función la unción que Dios le ha dado. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación, ponga atención a esta palabra, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolor de partos hasta ahora. Escúcheme, la creación está gimiendo. Quiere dar a luz algo. ¿Cuánto le están pidiendo a Dios algo que tiene que ver con aquello que está en este mundo? ¿Cuánto le están pidiendo a Dios un negocio, una casa, riquezas? No es malo pedirle a Dios nada de eso. ¿Cuánto se lo están pidiendo a Dios? Bueno, déjeme decirle algo. Dios ya se lo entregó. Está en manos de la creación. Y hay aquí un punto muy importante que dice que la creación está con dolor de parto. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere soltarlo, que quiere entregárselo a alguien. Pero ponga atención, aquí también está diciendo que no se la va a soltar, no va a dar a luz la creación, no se te va a entregar aquello que estás pidiendo hasta que tú no te manifiestes. Dice el verso 20, dice que todo está sujeto. Pero el 19 dice que la creación aguarda por la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, hasta que yo no me meta a cumplir mi asignación y a fluir el ministerio que Dios me ha dado, ¿sabe? Mientras que yo no exponga lo que está dentro de mí, lo que Dios ya me entregó, que lo tiene la creación, no me lo va a dar a luz. La idea que estás esperando, el negocio que estás esperando, el marido que estás esperando, la esposa que estás esperando, el carro que estás esperando, la casa que estás esperando. Escúchame, en el reino esto no es la prioridad. En el reino esto es lo secundario. Mas busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vienen por añadidura. El problema de la iglesia es que la iglesia se levanta buscando las añadiduras, termina la tarde frustrada. ¿Por qué razón? Porque no encontró la añadidura, porque está en retención y porque no se te va a entregar hasta que tú no cumplas su función dentro de tu generación y que tú entiendas que Dios ya te lo entregó, pero que está en retenida y que lo único que Dios está esperando es que usted se manifieste en la unción que Dios le ha dado, en el ministerio que Dios le ha dado. Apóstol, pero yo no sé, yo no siento que ¿quién te dijo a ti que tú no tienes ministerio? Dios no creó nada sin una unción específica. Todos los que estamos acá tenemos un ministerio, tenemos una unción, tenemos un llamado por Dios. La Biblia dice que hemos sido llamados por Él. Usted no lo escogió a Él, Él te escogió a ti antes de la fundación del mundo y te entregó un ministerio, te entregó un propósito y te puso dentro de una generación para que tú hagas algo por esa generación. Ahora, ¿cuál es el problema de la iglesia? El problema de la iglesia es que la iglesia está extraviada. Segunda de Corintios capítulo número 11 verso 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Pablo se da cuenta de que la generación de los corintios estaban extraviados porque se desconectaron de su GPS. Se encerraron en su mundo. Y el apóstol Pablo le dice: me parece que están extraviados. Y hay mucha iglesia del Señor y mucho creyente que está extraviado.
Pero este es un día donde el Señor no te ha traído aquí para condenarte, ni para juzgarte, ni para señalarte, sino está aquí para reactivar y reconectarte a tu destino profético, para que tu GPS se active, se conecte. Entonces, ¿cómo yo puedo reconectarme? Porque sin conexión no hay destino. Si yo no estoy en un lugar con Panchita, mi GPS, donde hay un satélite que le manda información, no me trabajaba. Tenía el equipo, sabía cómo usarlo, pero no me funcionaba porque no había conexión. Muchos de nosotros ya sabemos, ya tenemos a Dios. Ya nos conocemos algunos versos de la palabra, pero nos pasa como María y José, que estamos tan ocupados que perdemos de vista al niño. La Biblia dice que María y José descendieron a Jerusalén a adorar, y dice que se les perdió el niño por 3 días. ¿Por qué razón? Porque su enfoque era hacia lo religioso, el contexto de llegar al templo. Perdieron la vista del que era mayor que el templo. Aleluya. Dile al que está a tu lado, no pierdas la vista. María y José se desconectaron, sabiendo que traían consigo al Salvador. Sabiendo que traía, porque a María se le dijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es con Dios con nosotros. Sabiendo que traían a Dios, fueron a donde ellos pensaban que estaban Dios y se desconectaron de Dios. El problema es que usted y yo tenemos que voltearnos hacia el propósito de Dios para nuestra vida y sacar de nuestra mente todo engaño y toda vanidad que el diablo ha improntado. Sabe, el diablo en este tiempo ha tenido una asignación. ¿Y sabe cuál es la asignación que ha tenido el enemigo? El enemigo ha traído a la iglesia y a la mente de los creyentes el espíritu de aquel profeta que vendió la unción, Balaán. Balaán era un profeta de Dios, era un hombre de Dios, pero por ir detrás de las riquezas dejó el propósito de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Que Dios no te quiere bendecir, que Dios no te quiere hacer el primer millonario de tu familia. Dios sí lo quiere hacer, pero no tienes que buscarlo. Tienes que simplemente dejar que fluya en tu vida. Tienes que quitarle la mirada un poco a las cosas materiales y ponerle los ojos al que es el dueño del oro y de la plata, al que dice: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Dile al que está a tu lado, tienes que creer que tú existes. Dale, dile, tú existes. Dile, tienes que salir de ese extravío. Vamos, tienes que reencontrarte. Dile a tu vecino, dile, tienes que reencontrarte. Tienes que reencontrarte contigo. Tienes que reencontrarte con el propósito. Míreme un momento. Muchas veces nosotros perdemos mucho tiempo, mucha energía, mucha fuerza en cosas que nos desgastan, que ni siquiera podemos hacer nada por cambiarlas. ¿Por qué razón? Porque tenemos nuestra vista puesta en nuestra vanidad, en nuestro ego, en nuestro orgullo, en yo. Y el tiempo que invertimos en desgastarnos, lo dejamos de invertir en el propósito y la asignación
Y si ese tiempo que tú inviertes en el desgaste lo invirtieras en el propósito, nunca estarías en el lugar donde estás. Estarías en otra dimensión. Porque cuando tú cumples el propósito, Dios nunca, escuche, Dios nunca, cuando llegan los obreros delante de Él, Dios nunca le dice, como yo sé que algunos le han dicho en algún momento: espera la próxima semana porque te pago la otra semana porque no me han pagado todavía. No, Dios paga a tiempo. Dios siempre paga a sus hijos a tiempo. Dios siempre le paga a su empleado a tiempo. Dios siempre bendice a sus hijos a tiempo. El asunto no es que Dios no tiene para pagarte. El asunto es que Dios quiere que te conectes a tu propósito. Y que entienda que el diseño, o que fuiste diseñado para ser una generación profética sincronizada, no andando buscando llenar tus propios deseos, tus propios egos, sino andando a buscar hacer la voluntad del Padre que te ha llamado para esta hora. Jeremías 48 verso 10 dice: maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. ¿Cuántos quieren la bendición? ¿Cuántos no quieren y no aman la maldición? Ninguno de los que estamos acá amamos la maldición. Todos queremos la bendición, ¿verdad? Ahora mire qué tremendo esto. Dice acá: maldito el que hiciera la obra indolentemente. Ahora yo me fui a buscar lo que quiere decir indolencia. Y la palabra indolencia es incapacidad de conmoverse o sentirse afectado por algo. Segundo, pereza. Tercero, insensibilidad, especialmente al dolor. Tomar vacaciones no en el tiempo de Dios. ¿Cómo que no puedo tomar vacaciones? Claro que sí. Usted debería por lo menos un día a la semana descansar, mínimo. Un día debería decir: no hago nada, no tiro un chicho. ¿Y cómo pago la renta? Confía en Jehová y no en tu fuerza. Pero Dios quiere que usted lo haga en el tiempo. Que usted no haga nada sin hacerlo en el tiempo. Y segundo, Dios quiere que usted se sienta afectado por lo que a otros le está afectando. Cuando usted pierde eso, Dios dice: usted puede hacer cualquier cosa, puede diezmar, puede ofrendar, puede ayunar, puede parecer la higuera llena de hojas, pero si no tiene fruto, el Señor maldice lo que no tiene fruto. Hello. Hay un dicho que nosotros usamos mucho, es que no tengo cola que me pise. Yo sé que en colombiano cola es un poco fuerte, pero cola es lo que tienen los animales, ¿verdad? Por eso no tengo cola que me pisen. Y sabe, los hijos de Dios deberíamos de tener colas que nos pisen. ¿Qué quiere decir eso? Deberíamos de tener una cola de hijos espirituales que nos sigan. Porque si estamos sirviendo a nuestra generación, deberíamos de tener fruto. Y fruto no es decir: Salma, Haye, tira la baranda, bájate la manga, vengo con la bazuca. Esos no son frutos, son manifestaciones del Espíritu de Dios. Los frutos son tener hijos, dar a luz hijos espirituales. Eso es fruto. Y Dios en esta hora te está diciendo: eres una generación a servir dentro de tu generación. Estás en el tiempo exacto. Tienes que tomar compasión por aquellos que están perdidos. 2, necesitas conexión. Conexión es sinónimo de dependencia. Dependencia tiene que ver con relación. Y relación tiene que ver con deseo.
Y algo que el Señor anoche me revelaba era que Dios no responde a sus lágrimas. Lo he dicho otras veces. Dios responde al deseo, al hambre. Usted puede llorar, Dios no es emocional. A Dios no le afectan sus lágrimas. Ana lloraba cada año en el templo de Dios. Gritaba, pataleaba, le pedía a Dios su hijo y Dios no se lo concedía, porque Dios no responde a las lágrimas. Dios responde a un hombre y una mujer que tenga hambre, que tenga deseo, porque el que tiene hambre y tiene deseo tiene fe, y Dios responde e intercambia a través de la moneda de la fe. La Biblia dice que cuando Jesús vio la multitud y vio que la multitud tenía hambre y una demanda, empezaron a pedir comida, dice que en ese momento Dios empezó a multiplicar. Yo he venido a decirte en esta hora, tienes que desearlo, tienes que tener hambre por hacer el propósito, la voluntad de Dios, y Dios va a empezar a multiplicar todos tus recursos. Dios va a comenzar a multiplicar tu salud. Dios va a comenzar a multiplicar todas las cosas, porque Dios a eso sí responde. Cuando una generación empieza a moverse en su destino profético, Dios comienza entonces a poner en su mano recursos que se multiplican. Cuando Jesús multiplicó los peces y los panes, Jesús no los multiplicó él, Jesús los bendijo. Y luego le entregó los 5 panes y los 2 pececillos a los apóstoles. Y era en la mano de los apóstoles que se multiplicaba. Ellos tomaron el pan, lo partían, le daban un pedazo a la persona y les salía pan. Y así, hay algo que quiero decirte, porque tal vez Dios está trabajando con tu vida, porque tal vez estás pasando por un proceso que no quieres pasar. Déjame decirte, es parte del proceso para cumplir y para despertarte. Hay cosas que Dios permite en tu vida y en mi vida para despertarnos, porque si Dios no lo hace así, tú no te despiertas y tú sigues en tu comodidad, y tú sigues en tu religiosidad, y tú sigues en tu contexto, y tú sigues detrás de los ritos religiosos evangélicos y pierdes el contexto para lo cual Dios te ha llamado en esta hora. Note algo, diga conmigo: el pan se multiplicaba. Ahora, el pan no se multiplicaba sin que antes se partiera. Cuando se partía era que se multiplicaba. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas veces que Dios tiene que quebrarnos. Yo no sé, a mí me parece que yo debería de irme en esta noche a predicar a otro lugar, hello. Pero sabe, yo creo que estoy en el lugar incorrecto predicando, porque hay algunos de ustedes que han estado quejándose: ¿por qué estoy pasando por este proceso? ¿Por qué las cosas no salen bien? Y Dios en esta hora te está dando una respuesta, te está diciendo: porque te estoy quebrando, pero cuando te quiebro te voy a ensanchar, te voy a multiplicar, pero tienes que tener deseo. Alguien en este lugar debería de decirle a Dios: Dios, produce en mí el querer como el hacer, produce el deseo, levántame en esta hora. Toca a alguien y dile: me parece que Dios te está hablando. Dile: me parece que Dios te trajo aquí en esta noche. Dile: yo no te traje. Dile: me parece que Dios te trajo aquí. Entonces, número 1, tú existes por un destino, tú existes por un propósito, tú existes por una asignación. Número 2, tú existes, pero para existir y ser productivo tienes que tener una conexión. Jesús no hacía nada, Jesús no hacía nada si primeramente no lo recibía del Padre. ¿Sabe por qué hay tanto evangélico frustrado? Porque se han metido a hacer cosas que primeramente no entraron en conexión con Dios, y Dios no les dio la orden que lo hicieran. Relaciones, negocios, etcétera, 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 etcétera. Trabajos que usted primeramente no le dijo a Dios: Dios, esto es lo que tú tienes para mí. Hello, ¿cuántos están vivos? La independencia fue el pecado.
que provocó una guerra en el cielo. Luzbel quiso separarse. Escúchame, usted necesita a esa persona que tiene a su lado. Voy a volver a decir, usted necesita a esa persona que tiene a su lado. La esposa que Dios te dio, el marido que Dios te dio, usted lo necesita. Las personas que no te han abortado en los momentos donde tú lo has necesitado, ¿sabes por qué no te han abortado? Porque son parte de tu destino. Pero las personas que no están hoy contigo, que se separaron de ti por X o por B, era porque simplemente Dios iba a usar algo para apartarlo de ti, porque no eran parte de tu destino, era un estorbo que tú estabas cargando, era un tarea, era un retraso que tú estabas teniendo en tu vida, que estaba atrasando tu vida. Yo tengo un dicho muy particular, muy mío, me lo perdonan, pero lo quiero compartir con ustedes: lo que se echa a la basura no se recoge. Usted no puede, escúcheme, el problema de la gente es que la gente, cuando se frustra, lo primero que va al basurero a buscar lo que dejó en la basura. Factor Pedro lo primero que hizo fue lo que el Señor le dijo que no hiciera. Le dijo: a partir de ahora ya tú no vas a pescar más, ahora vas a ser pescador de hombres. Cuando se sintió frustrado, ¿qué fue lo primero que hizo? Regresó a la barca. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la barca estaba... Tú no puedes regresar al basurero, porque en el basurero vas a encontrar el mismo vacío y la misma pérdida que tenías en el pasado. Alguien tiene que tomar esta palabra. Alguien tiene que decir: Dios me está hablando. Te puedes pasar toda la noche con ella o con él, pero sabes tú algo, no van a llenar nunca lo que Dios puede llenar en tu vida. Aleluya. Dile al que está a tu lado, dile: tú no trabajas recogiendo basura. Oh, gloria a Dios. Por eso es que lo que tienes a tu lado es parte de tu asignación. La gente que Dios ha puesto a tu lado son gente que Dios ha puesto ahí para que tú en este momento le estés sirviendo. ¿Y sabes por qué tienes que servirle? Porque tienes que servirle como si fuera el Señor. Y dice el Señor que cuando tú le sirvas a lo que Él ha puesto a tu lado, entonces Él te va a entregar todo lo que la tierra tiene retenido. Va a darte a luz. Porque ella está con dolor de parto. Cuando hay dolor de parto, doctora Gladys, hay dilatación, o está a punto de haber dilatación, ¿verdad? Algo así. Entonces, cuando hay dolor de parto y comienza la dilatación, el niño está diciendo: tengo que salir. Y Dios está diciendo que la tierra está con dolor de parto. Hay una dilatación. Lo único que Dios está esperando es que alguien diga: yo estoy aquí como la generación profética emergente. Tengo que levantarme, tengo que reajustar mi agenda a la agenda de Dios, y entonces voy a comenzar a ver cosas que ojo no vio ni oído yo, que son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Habrá alguien en este lugar, en esta noche, que ame a Dios. Aleluya. Dale un abrazo a la persona que tienes al lado. Si no tienes a alguien al lado, busca a alguien que tenga que ver contigo. Abrázalo. Aleluya. Dile: Dios te asignó a mi vida. Dios te asignó a mi vida. Yo estoy asignado a ti. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Estás asignado a mi vida. Bendito sea el Señor. El Señor está aquí en esta noche. Romanos capítulo número 8, verso 33. Verso 32, perdón. Dice: Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo. Lo más grande que tenía Dios era su Hijo. Él dice: yo no te lo negué, yo lo entregué por ti.
Dice, Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Escucha, Dios no está en el negocio de la negación. Dios quiere darte. ¿Por qué Dios no te da? Porque no le pides. ¿Por qué le pides y no recibes? Porque pides mal. ¿Por qué pides bien y no recibes? Porque no estás dentro de la asignación y del propósito. No estás haciendo el ministerio al cual Dios te llamó. Hay una parábola en la escritura que dice que salió el dueño de una empresa y comenzó a contratar gente. Y comenzó a contratar en diferentes horas. Pero dice que contrató a una persona que encontró en la plaza a la hora 11. Algo que me llama la atención de esta persona es que posiblemente era el último que quedaba o el único que quedaba en la plaza, porque todos los desocupados posiblemente se habían ido. Eso me habla de que era una persona perseverante, porque la hora 11 en el contexto hebraico, los judíos trabajan 12 horas. Si era la hora 11, quedaba solamente una hora de trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este hombre, aunque sabía que a esa hora no era normal que salieran a contratar, pero él tenía esperanza. Él era una persona que no se daba por vencida. Y la gente que no se da por vencida en Dios, la gente que le cree a Dios, sabe, el Señor va a llegar. Y yo he venido en esta hora a decirte que el Señor ha llegado y que el Señor te está llamando, te quiere contratar. Ahora hay un asunto muy tremendo en esto, que cuando llegó la hora de pagar, lo mismo que le pagaron al que habían contratado en la mañana, le pagaron al que habían contratado ya había trabajado una sola hora. Usted y yo somos la generación de la última hora, de la hora 11. Usted y yo somos una generación profética, pero que si nos conectamos, si nos reconectamos al propósito de Dios con nuestra vida y nos hacemos dependientes de Dios y comenzamos a hacer algo para el reino de Dios que tenga que ver, no hacer cualquier cosa, porque si usted hace cualquier cosa con indolencia, Dios dice vas a estar bajo maldición, sino que lo hagamos motivados bajo la pasión de que Dios nos llamó y nos asignó a hacer algo. Yo les voy a confesar, hay veces que yo no he tenido fuerzas humanamente para venir a predicar, pero ¿sabe qué es lo que me motiva a hacerlo? Y ha sido los mejores mensajes que he predicado. ¿Sabe qué es lo que me ha motivado? La pasión que yo tengo por hacerlo. Y si usted ve las prédicas mías delante de 3,000, 5,000 personas, 1,000 personas, 500, cualquiera que sea, lo hago con la misma fuerza y con la misma pasión que delante de los que hoy puedan haber en este lugar. ¿Por qué razón? Porque yo sé que esta es mi pasión, porque sé que estoy dentro de mi asignación, que no puedo hacer otra cosa que no sea lo que Dios me ha llamado a hacer. Yo no puedo hacer lo que tú haces. Yo sé que Dios me escogió para esto. Yo sé no solamente que me escogió para eso, sino sé también que hago bien, porque tú haces las cosas bien cuando están dentro, cuando estás dentro de tu propósito. No quieras hacer lo que Dios no te ha mandado a hacer o hacer el rol de otro. Tienes que hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, porque cuando aplicas en tu vida el principio de GPS, te sincronizas con la voluntad de Dios. Aleluya. Segundo, cuando te vuelves dependiente, cuando entiendes que no puedes perder esta temporada, porque esta es la única temporada que tú tienes aquí en la tierra. No vas a regresar, la reencarnación no existe. No vas a regresar a esta tierra. ¿Sabe? Esta es tu hora, este es tu momento. Jesús le dijo a la mujer samaritana, la hora ha llegado. Hay gente que está esperando no sé cuántas confirmaciones para hacer algo en el reino. Señor, háblame. Señor, muéstrame. Señor, dame una señal. Y hace 2000 años el Señor dijo, la hora es y la hora ha llegado.
Marcos 1:14 dijo: el tiempo se ha cumplido. Gálatas 4:4 dice: el tiempo del cumplimiento. Cuando llegó el tiempo del cumplimiento. ¿Cuántos están vivos? Aleluya, termino. Tienes un destino. Ayúdame, toca al que está a tu lado y dile: tienes un destino. Vamos, dile: tienes un destino. Y tienes que llegar. Algo que me llamó la atención de mis hijos espirituales que estaban en Dallas perdido era su perseverancia. A última hora me llamaron, pero ellos lo insistieron por llegar. Aunque Panchita quería que llegaran a pie, ellos no entendían que lo que tenían que hacer era bajarse del carro. Ahora, algo también tremendo es que cuando me llamaron y conectaron bien, sincronizaron su GPS bien, o mi GPS bien, estaban a escasas cuadras del lugar. Yo he venido en esta hora a decirte que aquello que estás esperando, la bendición que estás esperando, estás a escasos pasos. Que lo único que Dios está esperando es que entiendas que no tienes tiempo para seguirte desgastando en aquellas cosas que no te edifican, que no te promueven y que no te levantan. Que Dios te ha llamado para que sirvas a tu generación, y que para servir tu generación tienes que estar en conexión con Dios, porque si no, serás como aquellas personas que dicen: estoy tratando. Cuando yo oigo la palabra estoy tratando, pienso que es la palabra más mediocre que un ser humano puede decir. Porque el que dice estoy tratando tiene dos cartas: tiene la carta de ganar y la carta de perder. Los hijos de Dios no deberíamos de tratar, los hijos de Dios deberíamos de hacer, porque hecho está. Tú no puedes tratar lo que ya Dios hizo. Tú tienes simplemente que posesionarte de lo que Dios ya te entregó. Entonces, ¿cómo podemos terminar en esta tarde? Podemos terminar diciendo que si queremos llegar a nuestro destino, tenemos que tener conexión. Y que la conexión primeramente comienza con Dios. Segundo, con la gente que Dios ha puesto a tu lado. Tercero, con el propósito que Dios te ha entregado. Cuarto, que lo que no está en tu presente no es parte de tu conexión divina. Que tú no trabajas recogiendo basuras para volver a la basura, revolver en la basura y volver a tomar algo que ya echaste en la basura. El apóstol Pablo dice: dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigue hacia adelante. Dejando lo que queda atrás, prosigo atrás. No prosigo atrás, hacia adelante. Tú no puedes ir atrás, porque tú no eres cangrejo, tú eres águila. Y las águilas no vuelan hacia atrás, vuelan en las alturas y vuelan hacia adelante. Aleluya. Tú deberías de romperle la marcha atrás a tu vida. El Señor dijo: si alguno regresa atrás, no es digno. Cada vez que he tenido que aconsejar a alguien que se está separando, que determinó divorciarse, mi primer consejo es: nunca regreses a lo que dejaste en tu pasado, porque tu condición va a ser peor que la primera. Si te fue mal en el pasado, prepárate, que en el futuro te va a ir peor. Aleluya. Hay cosas que pasaron en tu pasado que no tienen ya cómo recuperar o cómo rehacer. Sácalo. Desconéctate. Conéctate a Dios. Hay cosas que te están desgastando hoy que no deberían de estar desgastándote hoy. Porque mientras que tú te desgastas,
en tu vanidad y en tu egoísmo, hay alguien que se está perdiendo. Hay alguien que necesita que tú le digas: Dios te ama. Hay alguien que necesita que tú lo llames y que lo animes. Hay alguien que necesita que tú le des un abrazo y le digas: no estás solo. Tal vez usted me diga en esta hora: pero apóstol, yo no me siento capaz. No te sientas así. Y si te sientes así, no te sientas mal. Yo también me he sentido. La Biblia, hay una de las grandes mujeres de la Biblia llamada Esther. Y la palabra de Dios dice que hubo un momento donde ella sintió frustración, no sabía qué hacer, sabía lo que iba a pasar. Querían destruir al pueblo hebreo. Y su pariente vino y le dijo que tenía que hacer algo porque ella era la reina, era la única que podía llegar. Y este hombre le dijo algo que fue lo que marcó a Esther. Le dijo: tú no sabes si para esta hora Dios te ha escogido. Este hombre dijo: tú no sabes. Pero si hubiera sido un profeta, le hubiera dicho: Dios te escogió para esta hora. Él no sabía. Él fue a tratar. Lo bueno es que aquella mujer no trató. Aquella mujer le dijo al Señor: Señor, estoy aquí para esta hora. Tú me has escogido.